Hola, soy Marco, profesor lingüista y matemático, y hoy me gustaría hablar de dos casos sociolingüísticos paralelos, el del árabe en Ceuta y el del español en algunas zonas de Estados Unidos. El árabe de Ceuta es un árabe que pertenece a la familia de los árabes Darija o árabes marroquíes también llamado. Es tremendamente parecido al árabe marroquí. La diferencia radica en que el número de elementos españoles, castellanos en el árabe de Ceuta es mayor. El árabe Darija, en general, cristaliza en torno al siglo XIII, se institucionaliza en torno a esa época, aunque existen precedentes de uso en los siglos anteriores. En el caso de Ceuta, la ciudad es conquistada por Portugal en el año 1415 y luego, por una serie de cuestiones dinásticas, pasa a manos de Castilla en el año 1668. A partir de entonces, el árabe experimenta un decrecimiento, su uso se reduce, la población hablante de árabe disminuye, hasta llegar a una situación de peligro a finales del siglo XIX, momento en el que experimenta una revitalización que se mantiene y se incrementa durante los siglos XX y XXI, fundamentalmente por migraciones. En la actualidad, según los estudiosos, entre un 26,2 y un 42,8% de la población de Ceuta usa el árabe darí, el árabe ceutí, el árabe darija ceutí como primera lengua. Con respecto al español de Estados Unidos, el castellano cristaliza como tal en el siglo XIII, se tienen testimonios previos, pero digamos, cuando hablo de que se cristaliza, se institucionaliza, se convierte en la lengua legal, en la lengua de cultura, en la lengua de las crónicas históricas. España llega a Estados Unidos, al actual territorio de Estados Unidos, por primera vez en el año 1513 y comienza la colonización de una serie de territorios en el sur, fundamentalmente del actual país. Se tiene una población hispanohablante que se mantiene hasta el siglo XIX, cuando Estados Unidos anexa estos territorios hispanohablantes que hasta entonces estaban bajo el control de México, y desde entonces se experimenta un declive en el uso y en el número de hablantes de español. Sin embargo, el español propio de Estados Unidos, en su variedad dialectal, se ha mantenido hasta nuestros días, aunque, lo dicho, con un número de hablantes reducido y con un uso cada vez menor. Las características lingüísticas que definen esta variedad del español es, por un lado, la similitud con el español del norte de México, o con las variedades, mejor dicho, del norte de México, y por otro lado, abundantes préstamos ingleses. De ser una lengua prácticamente desaparecida, ha experimentado una revitalización durante los últimos 100 años debido a migraciones procedentes fundamentalmente de Latinoamérica. Y en la actualidad, el español en Estados Unidos es la lengua madre. Se estima que de unos 42 millones de hablantes, un 13,3% de la población estadounidense la tiene como lengua común y es uno de los 3 países con mayor número de hispanohablantes del mundo. Buenos días, viejito. Hello, honey, ¿cómo te va yendo, baby? Y tiene por nombre Israel por más grande. Tenemos así dos lenguas con muchas similitudes. Tenemos dos lenguas que cristalizan en el siglo XIII. Hay precedentes, pero digamos que se extienden en documentos legales, en cultura, en crónicas históricas en torno al siglo XIII, que se extienden en los territorios en los que estamos considerando, algunas zonas de Estados Unidos y Ceuta, sobre los siglos XVI y XVII, que debido a acontecimientos políticos y sociales decrecen hasta prácticamente desaparecer, pero que durante el último siglo han incrementado, se han visto incrementados su uso, su población, fundamentalmente por migraciones.